¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las alianzas más importantes de la historia, la que literalmente sostiene el mundo que nos rodea. Para quienes están en el camino de la ingeniería civil, entender esta relación a fondo es, sin duda, el primer gran paso para empezar a construir el futuro. Así que vamos al grano. Muy bien, este es nuestro mapa para los próximos minutos. Vamos a empezar viendo por qué estos dos materiales se necesitan el uno al otro. Después analizaremos a cada uno por separado, luego veremos las reglas que nos aseguran que todo sea seguro y al final vamos a juntar todo en una fórmula de diseño clave. Aquí está la idea central de todo esto. No se trata de concreto o acero, se trata de concreto y acero. Pensemos en ellos como un equipo, donde cada uno cubre las espaldas del otro, compensando sus debilidades. Juntos, crean algo que es muchísimo más potente y versátil que lo que podrían lograr por separado. Y esta comparación lo deja clarísimo. A ver, el concreto es una roca. Es genial para resistir fuerzas que intentan aplastarlo, o sea, la compresión. Pero si intentamos estirarlo, se rompe, y lo peor es que tiene una falla frágil. Se quiebra de golpe, casi sin avisar. El acero, por otro lado, es todo lo contrario. Es un campeón aguantando la tensión. Entonces, ¿qué hacemos? Pues metemos barras de acero dentro del concreto y creamos un sistema perfecto donde cada uno hace lo que mejor sabe hacer. Bueno, ahora vamos a conocer más a fondo al primer integrante de este dúo, el concreto. Su principal superpoder, como ya dijimos, es su increíble capacidad para soportar la compresión. Y aquí está su punto débil, su talón de Aquiles puesto en números. La capacidad del concreto para aguantar que lo estiren es poquísima, apenas entre un 8 y un 15% de lo que aguanta cuando lo aplastan. Este dato es la razón fundamental por la cual el acero de refuerzo no es un extra o algo opcional. No, es una necesidad absoluta en prácticamente cualquier estructura que diseñemos. Es importante entender que la falla del concreto no es como apagar un interruptor, es más bien un proceso, una degradación que va pasando por dentro. Al principio, con poca carga, todo bien, pero a medida que la carga aumenta, empiezan a nacer y a conectarse microfisuras internas, primero entre la pasta de cemento y los agregados, y luego a través del mortero. Cuando ya pasamos el 75% de su capacidad, esas fisuras se unen, la estructura interna se debilita y la falla ya es inevitable. Entender esto es clave para predecir cómo se va a comportar. Y aquí es donde llega el héroe de la película, el que soluciona el gran problema del concreto. El acero no solo trae la resistencia y la tensión que nos faltaba, sino que también aporta algo importantísimo, la ductilidad. O sea, esa capacidad de deformarse un montón antes de romperse. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo logramos que actúen como una sola pieza? Bueno, esta unión se da gracias a tres mecanismos. Primero, hay una especie de pegamento químico entre los materiales. Segundo, la fricción natural. Y tercero, el más importante de todos, el anclaje mecánico. Esas rayitas o corrugaciones que tienen las barras de acero se aferran al concreto como si no hubiera un mañana. Y a cambio de todo ese trabajo, el concreto le devuelve el favor protegiendo el acero del óxido y del fuego. Es una simbiosis perfecta. Esta curva es como el ADN del comportamiento del acero. En la zona elástica se estira, pero si le quitamos la carga, vuelve a su forma original. Pero la parte más interesante para nosotros como diseñadores es la zona de fluencia. Aquí, el acero cede y se deforma muchísimo sin necesidad de aplicarle más fuerza. Esta ductilidad es la que permite que las estructuras nos avisen antes de un colapso, deformándose de manera visible. Este número es una de las constantes más importantes en el diseño estructural. Es un valor súper confiable, súper predecible, que nos dice exactamente qué tan rígido es el acero. Y gracias a que es tan consistente, los ingenieros podemos hacer cálculos precisos y fiables para estructuras en cualquier parte del mundo. Muy bien, ya entendimos que tenemos un material compuesto increíblemente poderoso. Pero, como se dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso mismo, en ingeniería civil no se construye a ojo. Todo se rige por un conjunto de reglas muy estrictas para garantizar la seguridad de todos. El método moderno que se usa es el LRFD. A diferencia de los métodos antiguos, que usaban un solo factor de seguridad para todo, este enfoque es mucho más inteligente. Reconoce que en el mundo real, ni las cargas ni la resistencia de los materiales son valores exactos, siempre hay incertidumbre. Así que su objetivo es simple: garantizar con una probabilidad muy alta que la resistencia de la estructura siempre sea mayor que las cargas que va a soportar.
Y así es como lo logra. Piensen que el problema se ataca por dos lados a la vez. Por un lado, somos un poco pesimistas con la resistencia del material y la reducimos un poquito con un factor que llamamos phi. Esto es para cubrirnos por si el material no es perfecto. Y por otro lado, somos pesimistas con las cargas que va a tener el edificio y las aumentamos un poco con un factor gamma, por si hay sobrecargas que no esperamos. El resultado es un margen de seguridad robusto y sobre todo muy racional. Bueno, ahora sí, vamos a dejar un poco la teoría para ver cómo todos estos conceptos se conviertan en algo práctico, en un diseño real. Y vamos a empezar con uno de los elementos más básicos, una columna que soporta una carga. Y aquí la tenemos. Esta es la fórmula que nos da la resistencia de una columna. No se ve tan mal, ¿verdad? Fíjense que está sumando dos cosas. El primer término es lo que aporta el concreto. Y ese 0.85 es un factor de realismo, porque el concreto en la obra no se comporta idéntico a las probetas del laboratorio. El segundo término es lo que aporta el acero. Es simplemente el área del acero por su resistencia. Es la fórmula del trabajo en equipo, pero escrita en lenguaje matemático. Pero ojo, una columna es mucho más que concreto y barras verticales. Como dice esta cita, la función de los estribos es para resistencia cortante y confinamiento, el núcleo resistente. Estos pequeños aros de acero, los estribos, son los que mantienen todo en su sitio, evitan que las barras principales se pandeen y además abrazan al concreto para que sea aún más resistente. Son, de verdad, los héroes no reconocidos de la columna. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Ya vimos los materiales, las reglas de seguridad y una fórmula básica. Pero, ¿cómo pasamos de esta ecuación en un papel a la certeza de que un rascacielos entero es seguro o que un puente va a durar 100 años? Bueno, la respuesta está en la aplicación rigurosa de estos principios, en el análisis detallado y sobre todo en el juicio ingenieril. Entender cómo dar ese salto, esa es la verdadera esencia de la ingeniería estructural.